Los seguidores de la Cábala creen, por lo general, que leyendo el Zohar, la obra central de la Cábala teórica, están llegando a la parte culminante de los misterios y sin embargo se hallan bajo una ilusión fomentada por la dispersión en cualquier dirección de estos conocimientos sagrados. El Zohar es un enorme comentario esotérico sobre la Torá, escrito de manera alegórica y simbólica en hebreo y arameo, que intenta revelar los misterios de la creación, la divinidad y el alma humana. Se lo atribuye tradicionalmente al rabí Shimon Bar Yochai, un sabio del siglo II, pero los estudios académicos indican que fue compuesto más bien o ensamblado en la España medieval del siglo XIII por Moshe de León y otros místicos. El Zohar describe la estructura del universo a través de 10 sefirot, que son las emanaciones del árbol de la vida, y contiene interpretaciones místicas de las historias bíblicas. También explora temas como la reencarnación, la redención y el destino del alma tras la muerte. Los tomos que comprenden el Zohar son una fascinante mezcla de contenido inspiracional. Sus historias llevan al lector a una tierra y un tiempo lejanos y además inspiran un sentido de asombro y maravilla. Esta cautivadora narración, junto con las profundidades metafísicas de este texto, permite a uno entender por qué estas interpretaciones alegóricas medievales fueron tan cálidamente recibidas por las masas cuando el Zohar fue finalmente impreso. Sin embargo, su contenido está lleno de influencias positivas y negativas. En el lado positivo, el Zohar colma a sus lectores con una fe necesaria basada en el corazón. En el lado negativo, los llena con superstición y miedo, muy diferente del camino intelectual y racional de la Cábala profética y del pensamiento de Maimónides sobre el cual se basa. Las enseñanzas zoháricas han arrasado tan completamente con las escuelas previas de misticismo judío que en muchos círculos multitudinarios hoy en día se ha convertido en la definición exclusiva del estudio de la Cábala. En otras palabras, hoy el Zohar es la Cábala y la Cábala es el Zohar, y esto está mal porque históricamente hablando no es así. Siempre han existido algunas pocas escuelas, mayormente invisibles a los ojos del público, que mantienen las enseñanzas más antiguas y auténticas, originales del misticismo judío, intactas y no contaminadas por la influencia del Zohar. Estas enseñanzas místicas judías prezoháricas originales se centran en prácticas meditativas que conducen a experiencias espirituales profundas. La meditación profética auténtica, o sea, la bíblica, no es una experiencia diluida, basada en emociones New Age o adaptada a las necesidades de cada estudiante. Más bien, la meditación profética se practica con el propósito de expandir la conciencia íntegramente de un lado al otro del universo. En tiempos bíblicos, esta experiencia era la visión de la Merkabá, cuando el aspirante contemplaba la imagen del hombre sentado sobre el trono. En mi página web, ruthberkovix.com, puedes ver mi oferta de cursos, entre los cuales está la visión de Ezequiel, con 4 clases específicas con soporte gráfico y desde fuentes hebreas que habla precisamente sobre este tema. La conciencia es de la mente, por lo tanto las prácticas meditativas proféticas prezoháricas ponían énfasis en desarrollar y expandir los poderes de la mente que incluían agudizar el intelecto, la exploración profunda, la comprensión de los poderes de la imaginación o la visualización creativa. Previo a este recorrido, las emociones debían estar completamente equilibradas y bajo control mental total. O sea, eso se hace antes de ponerse a meditar, por eso en las meditaciones siempre vas a comenzar relajando el cuerpo y equilibrando las emociones. Lograr este nivel de balance en sí mismo no es una tarea fácil y explica por qué tan pocos son capaces de tener éxito al recorrer este camino. No se puede ascender a explorar los reinos de la mente sin antes haber equilibrado adecuadamente el corazón, haciéndolo un lugar estable desde el cual descender, por eso a la Merkabá se desciende, a las capas más profundas de la conciencia.
Este es el orden adecuado, que de revertirlo puede llevar a resultados peligrosos en la meditación, de los cuales se encuentran registros en la historia talmúdica de los cuatro sabios que entraron al Pardes. Sobre este tema tenés el relato en detalle de lo que le sucedió a cada uno de estos sabios que quisieron penetrar en los misterios divinos y solo uno pudo salir, en mi libro La Rosa del Sharon, Secretos y Meditaciones de la Cábala, cuyos enlaces podés encontrar aquí abajo en la descripción. El Zohar eliminó toda búsqueda práctica de la expansión de la conciencia. En lugar de dirigir a las almas aspirantes a alcanzar experiencias espirituales directas y personales, reemplazó la vivencia meditativa con una descripción imaginaria de los reinos espirituales. Esto se hizo porque siempre es más fácil decirle a alguien en qué creer en lugar de enseñarle cómo descubrir las verdades por sí mismo. El problema con lo que el Zohar describe sobre los mundos espirituales es que estas descripciones no coinciden con las experiencias de aquellos que realmente viajan por esas dimensiones espirituales. Quienes meditan regularmente de acuerdo con los caminos antiguos, originales y proféticos, visualizan y experimentan la realidad de manera que contradicen las descripciones zoháricas. Los meditadores proféticos profundizan mucho más en las capas ocultas de la conciencia que cualquier metáfora zohárica, y es así como pueden reconocer la naturaleza apócrifa de muchas de sus enseñanzas. A pesar de sus muchas deficiencias, la literatura del Zohar cumple un propósito general muy positivo, inspira y asombra a las masas que aún no son capaces de adquirir el refinamiento intelectual y de integrar una espiritualidad individualizada y experimental. Se puede leer el Zohar y ver en él muchas cosas maravillosas y realmente asombrosas. Los estudiantes con frecuencia se quedan tan impresionados y asombrados por lo que leen que nunca se molestan en someter lo escrito a un análisis más inquisitivo y crítico. El Zohar es como una novela épica cuyos lectores se enamoran de la historia y los personajes. Solo el crítico literario profesional tiene la educación y los medios para analizar la historia y discernir adecuadamente si realmente es una buena literatura. El profesional puede amar igualmente la historia y los personajes, pero al mismo tiempo considerar, por ejemplo, que el estilo de escritura en sí tiene sus defectos. La literatura del Zohar, en efecto, cumple un gran propósito al inspirar a las masas. Esto es lo que sus autores originales deben haber pretendido. Nunca tuvieron la intención de engañar a nadie, solo quisieron inspirar y en eso tuvieron un éxito enorme. El hecho de que el Zohar no tenga ninguna conexión real, según muchos autores, con el rabino histórico Shimon Bar Yochai no disminuye el valor de sus enseñanzas. El hecho de que los libros sean pseudoepigráficos no invalida de ninguna manera su belleza o su inspiración. Sin embargo, hay una cosa que debe quedar clara. El Zohar no es una obra antigua de los tiempos talmúdicos o tanaítas, sino, como ya dijimos, un producto de la España medieval y por eso su autoridad, incluso en asuntos de halajá o ley judía, es extremadamente limitada. La filosofía del Zohar es mágica, imaginativa y asombrosa, al menos para aquellos que la abrazan. Las historias se leen como las mejores mitologías y suenan tan reales que quienes las leen creen que están descubriendo realidades auténticas sobre el mundo espiritual. Por eso muchos encuentran el Zohar tan irresistible. Independientemente de sus elementos mitológicos, tuvo una influencia general positiva en el judaísmo, pero la atribución a diferentes autores ha ayudado a muchos y ha confundido a muchos otros. Las historias descritas en el Zohar, en su mayoría, nunca sucedieron, pero ¿por qué dejar que la realidad se interponga en disfrutar una muy buena historia? Muchas de las advertencias ominosas del Zohar sobre el otro lado o el Sitra Achara han asustado a las personas con el objetivo de que vivan vidas morales y se comporten bondadosamente. Esto no es malo. Las mentes simples creen cosas simples. El Zohar, por lo tanto, transmitió simples lecciones morales envueltas en capas de leyenda mística para reforzar su punto. Una parte de su contenido es escatológico, es decir, las creencias sobre el fin de los tiempos, el destino final del alma y del universo.
En el contexto religioso abarca temas como la resurrección, el juicio final, el infierno, el paraíso. Esto es, para la mayoría de los estudiosos, completamente desconcertante. El lenguaje incluso utilizado para describir estas cosas es tan extraño que desafía la interpretación precisa. Cualquiera que haya hecho algún tipo de predicción sobre el fin de los tiempos basada en las enseñanzas del Zohar se ha equivocado consistentemente, una y otra vez. Incluso hay cabalistas que se preguntan si la escatología zohárica tiene alguna legitimidad en absoluto. Pero vamos a profundizar todavía más, para lo cual analizaremos la palabra Zohar desde un punto de vista exegético. Para la Kabbalah, cada letra, cada palabra tiene un significado profundo, ya que refleja una energía específica. Así la palabra Zohar significa esplendor o luz en hebreo y está asociada con la luz que ilumina y purifica. Su letra inicial es la Zain. Representa la lucha espiritual necesaria para superar las barreras internas y externas. Simboliza la espada de doble filo, un instrumento de transformación espiritual. También está vinculada con la acción que produce la distinción de lo que es sagrado de lo que no lo es. Introduce el principio de la rectificación en el mundo físico, representando la lucha interna que se debe superar para alcanzar la claridad espiritual. La letra Vav actúa como el conector entre lo divino y lo terrenal, la puerta por la cual la luz entra en el mundo. Es el eslabón o la conexión entre lo celestial y lo terrenal, uniendo las esferas superiores con las inferiores. Representa la habilidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad, transformando lo mundano en algo sagrado. Hey es la revelación de la luz divina, el aliento que da vida a todo lo que existe. Simboliza la presencia de Dios en el mundo, el soplo divino que da existencia a todo lo creado. En el contexto del Zohar, la letra Hey representa la revelación de la luz divina a través del estudio y la meditación. Finalmente, la letra Resh representa la conciencia elevada y la sabiduría adquirida a través de la conexión con lo divino. Se asocia con la cabeza o el principio, es el lugar de la conciencia superior y la mente iluminada. Simboliza la entrada a los estados superiores de conciencia que se alcanzan a través del estudio profundo de la Torá y la Kabbalah. En conjunto, Zohar nos invita a un viaje espiritual que implica trabajo, Zain, conexión con lo divino, Vav, revelación de la sabiduría universal, Hey, y el despertar de la conciencia superior, Resh. Así la palabra misma se convierte en una guía para alcanzar el estado de iluminación espiritual, que es la luz o esplendor que nos permite ver más allá de las limitaciones del mundo físico. Si te gusta este contenido y quieres que siga creando más, apóyame con un like, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte nada. Además, si quieres dar un paso más y ayudarme a seguir dedicando tiempo a investigar, crear, editar y publicar todo este material que tú disfrutas gratis, únete como miembro con una pequeña aportación mensual. Tu apoyo hace la diferencia y me permite seguir compartiendo contenido de valor. Gracias por formar parte de esta comunidad. Siempre que los lectores del Zohar abracen sus enseñanzas como punto de vista y opiniones, puede verse como una contribución a la literatura de la Torá. Sin embargo, cuando la fantasía se apodera y se eleva al Zohar a alturas de importancia y relevancia que no le corresponde, la obra se convierte en una fuente de obstáculos en lugar de una energía que atrae inspiración espiritual adecuada. Las personas supersticiosas, desafortunadamente, se sienten poderosamente atraídas por el Zohar y debido a su formato místico caen bajo una especie de hechizo. Es en ese momento cuando el Zohar puede convertirse en un verdadero problema. Sin embargo, el tema no es el Zohar en sí mismo, sino los muchos que los leen sin conocimientos previos, lo malinterpretan y luego actúan erradamente creyendo en cosas extrañas. No en vano, los rabinos a lo largo de los siglos han advertido que el Zohar no debe ser estudiado por aquellos que no están debidamente preparados para comprenderlo. Sus advertencias han demostrado ser ciertas. Incluso el entusiasmo por el Zohar fue históricamente compartido por muchos eruditos cristianos como Giovanni Pico de la Mirandola y Johannes Reuchlin,
y otros que creían que el libro contenía pruebas de las verdades del cristianismo. También los desastrosos efectos del movimiento mesiánico de Shabbatai Tzvi del siglo XVII sobre la comunidad judía disminuyeron el entusiasmo que había generado en un principio el Zohar, a pesar de lo cual continuó siendo objeto de gran reverencia por parte de muchos judíos y cristianos. En general, el Zohar ha influido enormemente con repercusiones tanto positivas como negativas. Cuando se disipen las nubes de superstición que lo rodean, podremos entonces extraer su belleza original y metafórica y darle su lugar adecuado junto al resto de las notables obras literarias del mundo entero. Nos vemos en el camino. Y aquí te dejo otros 2 videos sobre misterios divinos.